CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hola, gracias por poner play. Soy Marcos Mutuberría, este es el CTVA Podcast. Nuevo capítulo, hoy con Malena Solda. Hola, Malena. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, una actriz que empezó a estudiar desde muy chiquita, a los 9 en la escuela de Hugo Midón. Sí, así es. Bien, y después tu debut a los 16 en la tele. Sí. ¿Tu familia era propicia al mundo del espectáculo, al mundo artístico? Es propicia a las artes y a estimular a los chicos a que se desarrollen lo mejor posible. Y eso en mi familia significaba hacer un deporte colectivo, estudiar un idioma, hacer cerámica, tocar la guitarra, tocar la flauta. ¿Y por qué no estudiar teatro? Claro. Y como a mí me gustaban mucho las obras de Midón, mi mamá se enteró que Hugo tenía una escuela y me llevó. Bien. Pero como una actividad más, digamos, no para que fuera actriz. Claro, había varias cosas y vos te enganchaste con todo o... Sí, con todo. Bueno, deporte era una obligación. Era ok. malísima, pero lo tuve que hacer igual. Bien. Bueno, a ver, me imagino que en todas las entrevistas, y estuve escuchando varias y leyendo varias tuyas, el momento de montaña rusa y ese casting de 3.000 chicos Sí. y tu cierta indecisión de aceptar o no, marcó ahí un comienzo, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo marcó fue mi eso? vida. Es increíble porque uno lo vive con una inocencia cuando le pasan esas cosas, sobre todo cuando sos chico. Para mí fue como no me lo esperaba. No había pensado que iba a trabajar en un programa para chicos o adolescentes en la televisión. Yo quería ser actriz, pero de cosas serias. Ah, tenías esa idea. Claro, ese prejuicio en realidad. Claro, sí. Y así que cuando me llamaron los productores para que fuera, que habían venido a vernos a una muestra de Cristina Vanegas, de la Escuela de Teatro con ella, nos pidieron a Sebastián De Caro, a Giselle Pesaki y a mí, que finalmente quedamos los tres, que fuéramos al casting. Era como algo, yo no lo busqué. Entonces, aunque sí, a lo mejor inconscientemente, pero no es que fui y me presenté yo por voluntad propia con el deseo de que... Cuando de repente me dieron ese espacio de, bueno, queremos que estés, que participes, que seas una de las protagonistas, me descolocó totalmente. Y después la vida que siguió me descolocó más, porque estaba habituada a una vida muy estructurada, muy tranquila, y un programa de adolescentes para adolescentes con ese éxito, yo hoy en día lo vivo como que no me pasó a mí, le pasó a otra persona. Mirá. Sí, A la porque nunca distancia. más hubo una cosa así, que fuera tan disruptiva en mi vida. A partir de ahí trabajas más, trabajas menos, más prestigio, menos prestigio, pero el camino ya se va armando solo, pero eso fue el principio y fue muy contundente. Claro. Bueno, además un momento de la tele donde no tenías tanta competencia con internet, con las redes No. sociales, ¿no? Entonces la No, exposición no. era mayor. En un sentido sí, en otro no. Era menos invasivo en la calle, aunque era invasivo. Los adolescentes son muy espontáneos y muy expresivos, pero no pasaba por te estoy filmando o te estoy sacando fotos o no te podían estoquear. Era, bueno, te toca el timbre de tu casa, se fijaban en la guía de teléfonos, mi papá figuraba porque nadie sabía lo que nos iba a pasar y era el teléfono fijo en casa, ardía, Mirá pero vos. más que eso no pasaba, así que sí, marcó una época muy importante para toda la gente de mi generación. Estaba repasando tu trayectoria y tanto en teatro como en cine como en TV, desde ese momento, casi todos los años, o sea, hiciste algo, no te detuviste. Sí, digamos. siempre trabajé. Carrera siempre. prolífica, ¿no? Sí, muy, no sé, me siento muy afortunada. Está bien que yo también me formé al mismo tiempo, no es Sí. que vivo de arriba, de que uno trabaja de una manera, eso se va corriendo la bola, de que cumplís, de que trabajas bien, bla, bla. Y entonces eso ayuda, pero de cualquier manera los actores que pueden tener una continuidad laboral en nuestro país son muy poquitos, así que me siento muy afortunada. ¿Qué es la actuación para vos? Para mí es juego, es placer, es ponerse en el lugar del otro y aprender de esa persona, aprender a no juzgar,
escuchar, ser solidario, ser mejor persona. El escenario siempre te da esa oportunidad, esa posibilidad de ser solidario con un compañero si tiene algún inconveniente, o de poder repensar lo que le pasa a tu personaje y a las personas que están en el escenario con vos y a los otros personajes, aprender, pero sobre todo el juego. Porque, bueno, vos tenés un podcast, ahora vamos a hablar del formato, ¿no? En un ratito te iba a preguntar sobre eso, y en ese podcast tratás de, o por lo menos la idea es pensar la actuación con otros actores, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y en la explicación aparece esto, de la actuación como una excusa o como un punto de partida, ¿no? O como un juego. Sí. Me pareció como muy interesante eso. Y repasando en tu trayectoria también encontré como un momento, yo lo titulé bisagra, vos me dirás por ahí no, que fue en el 2005 viajar a hacer un posgrado de teatro clásico a Londres. Sí. ¿Por qué fue? O sea, ¿por qué viniendo así haciendo tele, teatro y muchas cosas, de repente dijiste, bueno, me voy a Londres? Porque no, por un lado nunca había tenido un espacio de formación puro, como les pasa a algunos actores que van al conservatorio o a la EMAD, que durante una cantidad de tiempo largo, 1, 2, 3, 4, 5 años, se dedican a experimentar y a probar cosas que tienen que ver con sus propios límites, con conocerse, con perder el miedo al ridículo, ampliar los horizontes. Yo no había tenido ese espacio para jugar y investigar. Claro, fueron siempre talleres con... Talleres, ¿no? con, y inmediatamente empecé a trabajar. Entonces ya cuando probaba algo me sentía expuesta, porque si probaba algo era probar algo en una televisión que miraban millones de personas. Entonces, poco a poco fui perdiendo la capacidad de juego, por un lado, porque tenía miedos, y la capacidad de arriesgarme, con lo cual el trabajo se iba haciendo cada vez menos placentero. También un poco porque muchos trabajos no me lo planteaban, pero hoy en día creo que más tiene que ver con el permiso que se da a uno mismo equivocarse que lo que te plantea el trabajo. Creo que uno puede ser autónomo, ya sea en una telenovela, en un unitario, en una película o en el teatro. Uh-huh. Eso se juntó con que a mí me gusta mucho viajar y tenía la fantasía de poder vivir un tiempo, muchos meses, en una ciudad como es Londres, que tiene mucha oferta teatral y donde a mí me encantaba ir a ver teatro. Y además la sensación de que no sabía para dónde quería ir con mi profesión. O sea, sabía dónde quería, pero no sabía cómo llegar. Porque no podía de un día para el otro dejar mi rutina de 12 horas de grabación diaria por día para quedarme en mi casa, no hacer nada y que me llamen para hacer cine. Eso así no sucede, porque la gente de cine no te conoce porque estuviste todo el tiempo haciendo televisión, y la gente de teatro te llama para cosas que son muy arriesgadas y no te animás. Entonces estaba como en un intríngulis donde al mismo tiempo tampoco podía valorar estas oportunidades que me estaba dando la televisión, que fueron fantásticas, que siguen siendo fantásticas para mí. Uh-huh. Pero cuando haces tanto, estás tan atiborrado que ya no tenés tiempo para respirar, sos chico, qué sé yo. Dije, bueno, llegó un momento en que realmente necesité sacar la cabeza fuera del agua y dije, me voy un año, pienso qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, y en todo caso en ese año voy a aprender a no frustrarme tan rápido, porque el tema para un actor es poder lidiar con la frustración de aguantar que no te llamen, de esperar a ver qué pasa, de quedarte en tu casa y, bueno, no estás sentada al lado del teléfono, el teléfono no llama, no te convocan, ¿vos qué haces? ¿Haces algo o no haces nada? Esos espacios, esas crisis, por decirlo de alguna manera, te potencian para que vos armes tus propios proyectos, a lo mejor. Claro. Son oportunidades también para poder probar cosas distintas que normalmente uno no tiene tiempo, y de repente se encuentra con ese espacio donde dice, bueno, a ver, voy a investigar esto. Sí, o, no sé, formarte, ¿no? O formarte, claro. O estar más tiempo con tus afectos, uh-huh, y tener más tiempo para escuchar a tus amigos y charlar, o buscarte otro trabajo, porque te das cuenta que a la larga vas a necesitar otra herramienta que te dé el dinero para pagar el alquiler, y no sé, puede disparar muchas cosas y todo está bien. Lo que pasa es que uno se lo tiene que
lo tiene que bancar, digamos, es muy difícil porque tenés que manejar tu ansiedad. No, y a la vez, en un momento de mucho trabajo y de exposición, disfrutarlo. Digo, cuando te cuesta disfrutar es una eso. pena, claro, yo ya no lo estaba disfrutando y estando afuera me di cuenta de lo afortunada que era, de todo lo que tenía y que para mí era como natural y no es natural. Ujú. Bueno, y me interesa mucho lo que estudiaste allá, ¿no? Los periodos de teatro ingleses. No te rías. No, me encanta, yo soy un poco nerd, pero esto no lo estudié. El periodo isabelino, el jacobino, la restauración. ¿Cómo es? Es que ellos son muy prácticos para organizar un curso de teatro clásico de un año. Entonces, ¿qué hacen? Dividen los periodos que vas a estudiar de teatro en los reinados que hubo. O sea, y los dramaturgos que escribieron para esos reyes. Claro. Por ejemplo, el isabelino es la reina Isabel. Reinó estos años. Durante esos años, ¿quién escribieron las obras de teatro? Shakespeare y sus contemporáneos. Entonces estudiás los primeros 3 meses, por decirlo de alguna manera, Shakespeare. Las obras, las comedias, las históricas, las trágicas y los romances. Después siguió el rey James, entonces viene el periodo jacobino y estudias las obras que se escribieron bajo ese reinado, que es distinto al de esta mujer porque tiene otra historia, ese rey, porque es hombre, tiene otra energía, otros valores, y entonces empiezan a aflorar otro tipo de lenguajes y de valores dentro de las mismas obras de teatro. Y después cae la monarquía, vuelve, unos años más tarde se restaura, y cuando se restaura viene... Todos los que se habían exiliado en Francia vuelven a Inglaterra y traen innovaciones como, por ejemplo, que las mujeres empiezan a actuar arriba del escenario. Y a partir de cada de esos periodos te enseñan los bailes de la corte, de la gente del pueblo, las canciones que se cantaban en los coros, las canciones populares, cómo hacer un monólogo de estas características, como decir prosa. Entonces tenés clases de voz 1, voz 2, voz 3, voz 4, voz 5, mimo, danzas. Súper completo. Sí, era muy, muy, muy completo. Y canto también, Canto, por ahí. sí. Y combate en escena con daga, con espada, con puños, con patadas. Bien. ¿Y eso fue como un reinventarse? Digo, después de estar ahí hubo una reconexión con vos misma. Era puro disfrute. Y aparte yo todo el tiempo me sentí una ridícula haciéndome la Piratas del Caribe cuando soy argentina. ¿Qué hago acá? Decía, que no se den cuenta. Y se divertían mucho conmigo y yo me divertía mucho. Y sí, y me acuerdo de estar en una clase de clown y preparando algo para entrar y hacer reír a los demás, y ahí conectarme con mi niña, con la misma niña que iba corriendo por Avenida Santa Fe para llegar al estudio de Hugo Midón a hacer la clase, porque era ese el disfrute, era el mismo, estaba, y ahí lo recuperé. Dije, es esto lo que yo tengo que cuidar, esta llamita no se tiene que apagar. No importa dónde vaya, no importa la exposición que tenga, no importa el formato que sea, esto es lo que tiene que estar conmigo. El día que eso no esté, me tengo que retirar o dedicar a otra cosa. Qué bueno. O tomarme unas vacaciones. Está buenísimo lo que decís, y también esta iniciativa de haber dicho, bueno, me voy y ahí recuperar tu deseo, ¿no? Sí. Está buenísimo. Me costó unos años tomar la iniciativa. Hasta que me fui pasaron 6 años desde que me enteré que existía este curso, esta posibilidad y que yo lo quería hacer. Pero me sirvió mucho, el otro día me acordaba porque la vine a ver a Ingrid Pelicori acá con Leonor Manso, y me acuerdo que por sugerencia del director Manuel Yedvabny, con quien habíamos hecho Una bestia en la luna, que fue tan importante para mí, yo estaba con la duda de irme o no irme, y Manuel me dijo, anda a hablar con Ingrid. Ingrid te va a escuchar, te va a decir cosas interesantes. Y te convenció ella. No me convenció, me escuchó y me quitó los miedos. Un típico miedo, te vas a ir y vas a perder tu lugar. ¿Qué vas a perder? Tu lugar es tuyo, nadie te quita, nadie te puede quitar lo que es tuyo. Vos sos vos y sos única. Y vos sos único. Y nadie puede hacer lo que vos haces, porque cada uno es distinto. Entre otras cosas, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿y ahí conociste a Penny Charns? Sí, en realidad Penny Charns daba clases ahí, clases ahí en Lambda, que es una academia que acá no la conocemos porque pertenece más al mundo anglosajón, pero es una de las mejores academias de teatro del mundo, digamos, donde hacen audiciones lo mismo. 3.000 personas jóvenes de todo el mundo audicionan y entran 30. Así que es muy selectivo. Y Penny Charns daba clases ahí y dirige obras de teatro ahí.
Y James Murray, que fue alumno de él y que es amigo mío, me dijo, hay una profesora que habla castellano, búscala. Y bueno, después ella vino acá a hacer un workshop que lo organizamos junto a Alexia Moyano y con James también, y a partir de ahí empezó el vínculo. Vino varias veces a hacer workshops sobre Shakespeare para los actores argentinos que quisieran tomarlo, y trajo un espectáculo con un director inglés muy bueno, un actor inglés, perdón, se llama George, pero no me acuerdo el apellido, que había protagonizado hacía poco Julio César en el Globe, y bueno, ahí armamos de a poco La Tempestad. Bien, a eso iba. Fue uno de los espectáculos dentro de la temporada internacional del complejo de este año, que para mí, nada, fue un golazo, porque me encantó. Primero la mirada de Penny, que me resultó una persona súper cálida en el armado de las notas, ¿no? Sí. Descubrí en ella cosas muy interesantes y un poco pensaba eso, ¿cómo fue que se originó hasta llegar al espectáculo que resultó en escena, ¿no? Penny me mandó un mensaje una Navidad, hace 3 o 4 años, de Feliz Navidad, y diciendo que además no quería perder el vínculo con la Argentina y que quería que armáramos algo. Y yo lo primero que hice fue contactar a la gente del British Council, porque sin el apoyo de ellos sabía que iba a ser todo muchísimo más difícil. El British Council es el que propicia que la cultura británica y la Argentina haya un intercambio culturalmente. Claro. Entonces, gracias al apoyo que recibimos por parte de Valeria Zamparolo y de Mary Godward, que trabajan en el Council, pudimos avanzar con una idea en conjunta. Y era el año en que se hablaba de las distiopías en los councils de todo el mundo, digamos. Ese era el tema que iban a tocar. Y una de las obras de Shakespeare que toca ese tema es La Tempestad. Entonces, como originalmente en el proyecto estaba Jorge Lavista, que es un gran músico y director musical, La Tempestad conjugaba dos cosas, que hablaba de las distiopías, que es una gran obra que a todos nos gusta hacer, y que tenía mucha música. Entonces empezamos a armar un proyecto con esas 3 patas. Y entre la búsqueda de un espacio donde hacerlo, fuimos a una reunión en el British Council donde todos los teatristas argentinos que estaban involucrados en proyectos con ellos exponían y nos contábamos entre nosotros qué estábamos haciendo frente a un director que venía de afuera a escuchar que estaban trabajando. Y ahí estaba Jorge Tellerman y nos escuchó y nos pidió que lo trajéramos acá al teatro. Así que ahí empezaron las reuniones y el armado del equipo, y a Jorge le pareció que tenía que ir a la casa cubierta, y con lo cual tuvimos tiempo para armar audiciones y que Penny viniera y conociera el equipo creativo y eligiera los actores que iban a estar. Claro, un proceso que duró un tiempo, ¿no? Duró 3 o 4 años, sí. Claro, sí. ¿Y cómo fue componer a Ariel? Fue muy hermoso porque es muy difícil el personaje. Si vos partís de lo que está escrito, es un espíritu del aire. O sea, no es humano. Claro. Bien. O sea, que no camina como un humano, no se mueve como un humano, no escucha como un ser humano, no mira como un ser humano. ¿Qué es? Y empezamos la búsqueda de su forma y de cómo era él, o ella, no sabemos, a partir del trabajo corporal que hicimos con Abby Kessler, que fue nuestra sí, coreógrafa, que también vino de Inglaterra. Y Abby nos propuso un trabajo a todos con animales, y pensamos que Ariel era un ave, pero en realidad podía ser un ave o un águila hasta una abeja. Depende de la situación. Ariel se acomoda. Depende de lo que le pida Próspero también. Claro. Y se acomoda para subsistir también y que él no la destroce. Sí, porque es un poco tirano Próspero. Y entonces fue desde lo físico que lo buscamos. Después desde lo musical también, con Ronnie. Y después entramos en las escenas con Penny Charles y el vínculo con Próspero, que al principio yo pensaba que era como más lineal, tipo amo y esclavo, punto.
Claro. El esclavo nunca se le va a plantar al amo porque lo mata. Pero Ariel se le plantaba y se quejaba y reclamaba lo que era suyo. Hasta que el próspero empezaba a hacer presión y a generarle tanto miedo o tanto dolor que entonces, bueno, reculaba un poco, pero Claro. se iban midiendo las fuerzas entre Próspero, que lo interpretaba Oski Guzmán, Sí, y muy Ariel, el hermoso Oski, que era muy interesante. Para mí yo creo que, de nuevo, si me preguntás cómo lo hice, fue a partir de las cuestiones físicas y del vínculo que logramos entre Oski, Penny y yo. Ese vínculo entre los dos es lo que le da identidad y definición a Ariel. ¿Y cómo era caminar ese escenario? Porque era raro. Digo, de afuera uno pensaba, tienen que estar haciendo en equilibrio o Qué peligro, pensaba. mucho ensayo. Porque estaba buenísimo estéticamente, pero yo pensaba, digo, ¿cómo harán los actores Sí, para porque no era muy resbalar? facetado y era todo blanco, entonces vos no veías cuando venía ni una montañita bajada, ni una sí. bajada. Era muy inestable. Al principio yo tuve un proceso con el escenario, que puede ser interesante también para la gente. Al principio yo iba, bueno, un poco con cuidado y un poco tratando de disimular que tenía cuidado, porque supuestamente vivía ahí toda la vida y estaba familiarizada con ese terreno, cosa que no era cierto. Y en un momento, al mes de función, detrás de escena, saliendo de una escena, me caí. Y gracias a un maquinista que me agarró la cabeza en el aire, no me reventé, pero me golpeé mucho, un brazo y una pierna. Y ahí, el lugar en que quedé colocada, como descolocada, traicionada por la propia escenografía, que estábamos todos contando lo mismo y de repente un jugador te da un patadón y quedás como, descolocado. No juego más, Sí. chau, me voy a mi casa, sigan ustedes. Pero eso me sirvió muchísimo para tomar contacto con una profundidad de sentimientos a los que no había accedido todavía a través del texto, ¿no? Como que Ariel, cuando le pide a Próspero que sienta piedad por esta gente que está siendo torturada por todos sus hechizos y todas las cosas horribles que le está haciendo, Ariel puede ponerse en ese lugar y ver los horrores que están viviendo y pedirle a su amo que lo piense, porque él sentiría piedad si fuese humano. Y Próspero a partir de ahí cambia su actitud. Y en lugar de querer venganza, siente piedad y bueno, toda la historia. A mí me ayudó mucho ese golpe, ese golpazo que me di. Y después, cuando entraba y lo transitaba con mucho respeto y con cierta alerta, pero de alguna manera me ayudó a encontrar una profundidad que hasta ese momento del proceso no la había encontrado en Ariel. Qué loco. Como cada cosa a veces puede significar algo, ¿no? Sí, en el si escenario, si uno o lo puede cayéndose utilizar. Claro. Sí, el Bien. tema es no negarlo, porque en otro momento tal vez yo u otra persona puede entrar enojada por lo que le pasó y como tratar de disimular o querer cortar las funciones, no sé, pero tomar lo que te sucede, que es inesperado, que no debería haber sucedido, pero sucedió, y con eso, bueno, ¿qué hacemos con esto? No negarlo, está. Yo me siento vulnerable, me siento mucho más vulnerable que cuando entré. Me siento que me puedo lastimar. Y esa vulnerabilidad aflora y aparecen otras cosas. Y tus compañeros también la toman y te la devuelven. Es muy interesante. Claro, sí, sí. Como un insumo para reclamarle a Próspero justicia. Sí, ese día no sabes cómo lloraba. Le pedía justicia y tenía una bronca y lloraba al mismo tiempo. ¿Qué cosas te llaman la atención para seguir actuando o jugando, en tus términos? ¿Cómo? Digo, ¿qué temáticas, intereses, futuros proyectos? Me gustan mucho las mujeres fuertes, me doy cuenta. Antes me encantaban las historias de amor, más románticas. Ahora me gustan, pero no para hacerlas yo. Siento que estoy en una etapa de mi vida en que me atrae más otro tipo de problemáticas que no sea una cosa romántica y que tenga que ver
solamente con el amor hacia un hombre o hacia una mujer, digamos, sino profundizar en los vínculos. Eso me resulta muy interesante, los vínculos familiares, los vínculos de poder, los vínculos, las tensiones que se dan por las clases sociales. Y también soy muy feliz cuando, y me atrae, y me gusta, y siento que me permite volar muy alto, cuando el texto, ya sea una película o una obra de teatro, permite varios niveles de comprensión o de identificación, mejor dicho. Uh-huh. Cuando es algo íntimo, pero que lo que vos estás diciendo o lo que le pasa al personaje simboliza algo más grande, que tiene que ver con, no sé, la lucha de las mujeres o una etapa de la historia argentina o la Guerra Civil Española o no sé, cuando tiene que ver con cosas épicas que ya nos afectan como sociedad, que lo dice un personaje en un vínculo con el otro, pero que en realidad se puede leer de distintas maneras, que pasaba mucho en La Tempestad. Una hija que le reclama al padre qué hizo con esa barca con seres humanos que estaban en el medio del mar y desató una tormenta tal que se están ahogando y había gente ahí adentro, gente viva en esa barcaza. Y yo cuando empezamos a ensayar y le escuchaba a Alexia me acordaba de las barcos o como llamarlo, de africanos que cruzan el Mediterráneo, como estos de la obra, tratando de llegar a Europa a un futuro mejor y se mueren en el medio del océano o se desaparecen o sobreviven y cómo sobreviven. Esas son cosas que tienen que aparecer naturalmente porque si no parece que estás bajando línea. Pero esa posibilidad de un texto, de mientras lo estás haciendo, descubrir que también significa esto o también puede simbolizar esto otro, lo que estoy diciendo me resulta muy atractivo y muy estimulante. Claro, conectarlo con una actualidad. Digo, a veces hay textos atemporales, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas te empoderan como mujer y actriz? Estar arriba de un escenario, estar arriba de un escenario haciendo algo que no es el discurso dominante en general. Como por ejemplo un mensaje luminoso, uh-huh, que no es lo dominante. Lo dominante es una porquería, es el fin de la humanidad, contaminamos el planeta Tierra, todo va a estallar, no sé, una cosa como más oscura. Incluso las series que vos ves, que hay muchas de asesinatos de niños y cosas espantosas. De repente hablar de algo que tiene que ver con la luz, con la esperanza, con que pelearla todos los días vale la pena, tener ese espacio para decir ese mensaje a mí me empodera. Malena, muchas gracias. Y a todos los quiero invitar a escuchar Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación, que está muy bueno. Gracias, también estamos en Spotify como ustedes. Muy bien. Nos encuentran en Spotify y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.